Hechos insólitos, un mundo inaudito. En el siguiente relato no hay fantasía ni ficción, excepto la que se teje alrededor de la historia por el tipo de experimento que realizaba nuestro personaje, que le convierte en una persona misteriosa y enigmática. Todo lo relacionado con la muerte, aun siendo un hecho natural, encierra misterio, siendo inevitable todo tipo de comentario, creencia o mito. Y el hecho de ver a nuestro protagonista trasladar cadáveres en mula o cualquier otro cuadrúpedo desde el hospital hasta Galipán, lugar de su residencia, le daba una apariencia macabra, llegando a ser llamado el vampiro de Galipán. El doctor Gottfried Canonge fue un médico alemán que se residenció en Venezuela, como otros tantos de diversas nacionalidades, huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Nació en el reino de Westfalia en el año 1813, titulándose de médico cirujano en la Universidad de Hall. En La Guaira, estado Vargas, Venezuela, donde se residenció a su llegada, realizó una gran labor social, atendiendo a la comunidad alemana y gente desposeída, luchando contra la epidemia del cólera que se desató en esa época. Es uno de los fundadores del Hospital San Juan de Dios de esa localidad. El calor del litoral guaireño le hace fijar el propósito de ubicarse en el Guaraíra Repano o Cerro El Ávila, guardián de la capital de Venezuela, Caracas. Esta es una zona boscosa de variada vegetación y clima agradable. Compra una hacienda en el sitio conocido como Galipán y la transforma al estilo de la Selva Negra, dándole el nombre de Hacienda Buenavista, por la preciosa vista que se observaba tanto del litoral como de Caracas. Diseña y construye su laboratorio, donde realizaría sus experimentos de momificación de cadáveres que no reclamaban en el hospital. Posteriormente estalla la Guerra Federal de 1859 y 1863, y al ser médico del hospital militar, le sobran cadáveres para su propósito. Su primer trabajo exitoso fue la momificación de un soldado a quien colocó a la entrada de la hacienda, parado, uniformado y armado. Su fórmula sigue siendo un secreto, especulándose que uno de sus componentes será el cloruro de aluminio. La fórmula del Dr. Canonge superó a la de los egipcios, ya que no requería la extracción de los órganos internos. Su fama como embalsamador y momificador de cadáveres se hizo conocida en Caracas, y algunas personas adineradas solicitaron sus servicios para evitar el proceso de descomposición de sus familiares. Tal es el caso del político y periodista Tomás Lander, cuyo cuerpo fue momificado y colocado en su escritorio como si estuviese escribiendo. Allí permaneció casi 50 años, hasta que las autoridades sanitarias solicitaron su inhumación. Otro caso emblemático fue el del expresidente de Venezuela, Francisco Linares Alcántara, militar y político, que murió en extrañas circunstancias. Unos dicen que envenenado y otros a causa de una bronquitis aguda. Alcántara fue momificado por el doctor Canonge, permaneciendo su momia en casa hasta su traslado al Panteón Nacional. Canonge solicitó ser sometido al mismo proceso al momento de su muerte, entregando la fórmula ya preparada a su hija. La hacienda se mantiene intacta hasta la muerte de su ama de llaves, Amalia Weisman. De allí, el vandalismo comenzó a destruir todo, desapareciendo las momias y objetos de valor. Se puede apreciar todavía el mausoleo del Dr. Canonge y algunas partes de la construcción. Producción y narración, Euler Narváez. Edición, Antonieta Martín Narváez. Técnico de grabación, Fernando Tirado Narváez. Hechos insólitos, un mundo inaudito.